Introducción. La clase desarrolla cómo quitar el fallo del motor sin máquina de diagnosis tras una reparación. Cómo quitar el testigo de fallo del motor. Testigo de fallo del motor. Es posible que hayas reparado una avería en tu coche, pero el temido testigo amarillo del check del motor sigue encendido en el cuadro de mandos. No te preocupes, es algo común. La centralita del coche, ECU, por sus siglas en inglés, almacena el error en su memoria. Aunque lo ideal es usar un escáner OBD2 para borrar el código digitalmente, existen métodos manuales para eliminar el fallo del motor sin necesidad de utilizar una máquina. Eso sí, una advertencia importante: nunca hagas esto para ocultar una avería real. Si el coche tiene un problema mecánico y apagas el testigo de avería del motor, la avería volverá a aparecer o, peor aún, dañarás el motor, porque se queda encendido el testigo del motor. Los coches modernos funcionan con un sistema de diagnóstico a bordo denominado OBD. Cuando un sensor detecta una lectura fuera de lo normal relacionada con las emisiones, la inyección o la electrónica, por ejemplo, genera un código de error y enciende el testigo de fallo de motor. A veces, incluso después de cambiar la pieza defectuosa, la ECU mantiene el código en su historial hasta que verifica, durante varios kilómetros, que el problema ha desaparecido definitivamente. Aquí es donde entran en juego los métodos de restablecimiento manual. Métodos para quitar el fallo motor manualmente. A continuación, te mostramos las 3 formas más efectivas de resetear la centralita sin máquina de diagnosis. El método de la batería Hard Reset es el método más clásico para borrar la memoria volátil de la ECU. Al cortar la energía, el ordenador olvida los códigos temporales. Con una llave adecuada, desconecta solo el borne negativo. Consejo de seguridad: desconectar el negativo evita cortocircuitos accidentales con la carrocería. Espera entre 15 y 30 minutos. De este modo, los condensadores de la centralita se descargarán por completo. Vuelve a conectar el borne y apriétalo bien. Al arrancar, es probable que la luz se haya apagado. El método de los ciclos de encendido Soft Reset. Algunos fabricantes programan la ECU para que se reinicie tras una secuencia concreta de la llave de contacto. No funciona en todos los modelos, pero no pasa nada por intentarlo. Introduce la llave en el contacto y gírala hasta que se enciendan las luces del cuadro, sin arrancar el motor. Mantén la llave en esa posición durante 2 segundos y después apágala. Repite este proceso 3 o 4 veces seguidas. Arranca el motor con normalidad y comprueba el testigo. Conducción del coche. Ciclos de conducción. Es el método más natural. La ECU está programada para realizar autodiagnósticos mientras conduces. Si, después de reparar la avería, conduces el coche de forma variada, en ciudad y carretera, durante entre 50 y 100 kilómetros, el sistema detectará que los parámetros son correctos y apagará la luz automáticamente. Lo que nunca debes hacer. En los foros de Internet circulan trucos que pueden resultar peligrosos para la electrónica de tu coche. No retires fusibles al azar. Retirar fusibles para apagar la luz puede desactivar sistemas de seguridad, como el ABS o los airbags, o desconfigurar módulos importantes del vehículo. No ignores la luz si parpadea. Si el testigo de fallo del motor parpadea en lugar de quedarse fijo, se trata de una avería grave, normalmente un fallo de encendido que puede destruir el catalizador. Detén el coche inmediatamente. Tabla comparativa de métodos para apagar el testigo del motor sin máquina de diagnosis. Para que decidas qué opción es mejor para ti, tienes la siguiente tabla. Preguntas frecuentes. ¿Pasaré la ITV si quito el fallo del motor desconectando la batería? Ten cuidado con esto. Si borras el fallo justo antes de ir a la ITV, es probable que te la rechacen por OBD no preparado. Al resetear la centralita, se borran los monitores de diagnóstico. Necesitas conducir el coche unos días antes de ir a la inspección para que el sistema vuelva a estar listo. ¿El fallo del motor se borra para siempre? Solo si la avería está reparada. Si borras el código desconectando la batería, pero la pieza sigue rota, por ejemplo, una sonda lambda o una válvula EGR sucia, la luz se encenderá de nuevo en cuanto el coche detecte el error, lo que puede ocurrir entre 5 minutos y 50 kilómetros después.
¿Es malo conducir con la luz de fallo del motor encendida? Depende. Si la luz es amarilla o naranja y está fija, el coche suele entrar en modo de protección y pierde potencia, pero te deja llegar al taller. Si la luz es roja o parpadea, debes parar inmediatamente para evitar daños mayores. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!